Bibliología, lección número 7, audio número 3. Bueno, nos encontramos en la controversia de poder definir el canon del Nuevo Testamento, o más bien cómo esta iglesia naciente, la iglesia primitiva, logra definir el canon del Nuevo Testamento. Sin duda se hacía necesario, con el pasar de los años, tener una definición oficial del canon del Nuevo Testamento. Terminábamos en el audio anterior, sí, hablábamos de que hubo 4 cosas básicas que llevaron a que esto los obligara. Pues uno de ellos era el edicto de Diocleciano de mandar a destruir todos los libros sagrados. Pero bueno, hubo uno de los casos que hacía bastante controversia, es este que mencionamos de Marción en el año 140, en donde él toma la iniciativa y él determina que solamente 10 cartas del apóstol Pablo y ¿cómo se llama? Y el Evangelio de Lucas son los que son inspirados solamente. Y así como sucede esto con él, por ejemplo, en la zona de Egipto, en la zona norte de Egipto, Alejandría y demás, se van a otro extremo, se van al otro extremo, contrario a Marción, y ellos en este caso incluyeron o le daban lugar, le daban importancia a ciertos libros apócrifos del Nuevo Testamento. O sea que no los apócrifos que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, sino otros escritos que eran contemporáneos a los escritos del Nuevo Testamento. Y entonces eso era, causaba bastante controversia. Y entonces se hacía necesario el poder tener un criterio para poder definir cuál iba a ser el canon del Nuevo Testamento. Y entonces eso sucede, se dan varios, pero para poder dar uno en concreto es recién en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, o sea, al final del siglo IV, ¿no? Es cuando los líderes reunidos en ese concilio son los que determinan y afirman, o sea, llegan a la conclusión de que los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, esos son los libros inspirados, esos son los libros canónicos. Después de prácticamente 330 años, 350 años, todo depende de cuando digamos que se comenzó a escribir el primer documento del Nuevo Testamento, después de 330, 350 años de discusión de cuáles libros o cartas debían de estar incluidos, cosa que esa discusión la estamos pasando por alto, pero se discutieron varios libros, ¿no? Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Santiago, Hebreos, entre tantos, ¿no? Entonces, criterios que ellos utilizan: el criterio apostólico. Con esto queremos decir que el autor tenía que ser un apóstol o tenía que tener una conexión, una relación con un apóstol. Entonces vemos Mateo, Juan, Pablo, que son apóstoles, Pedro, que son apóstoles y están y los tenemos allí en el Nuevo Testamento con sus libros, sus documentos, con sus cartas o evangelios. Pero también tenemos a Marcos, tenemos a Lucas, a Santiago, a Judas, en donde ellos no son apóstoles de Jesucristo, o sea, no formaron parte de los 12, pero sí eran líderes que tenían una conexión con los apóstoles. Entonces tenemos a Lucas, una conexión con el apóstol Pablo. Marcos, aunque le vemos, lo vemos relacionado también con Pablo en el primer viaje misionero, y luego al final de los días de Pablo, cuando le pide a Lucas que
le traiga consigo a Juan Marcos, pero también conocido o sea, por referencias seculares. Sabemos de que Juan Marcos o el Evangelio Marcos es este muchacho Juan Marcos, y tenía una conexión, una relación con el apóstol Pedro. Y así podríamos ir mencionando otros o diferentes personajes, ¿no? Entonces tenía que tener esa relación apostólica, luego aceptación. Si el libro era aceptado por el grueso, por la gran mayoría de la iglesia, el reconocimiento que le diera la iglesia del Señor a un libro en particular era sumamente importante, ¿no? Entonces, bajo este canon se rechazaron muchos libros falsos, se rechazaron muchos libros pseudográficos o espurios, o sea, que decían ser de alguien y que realmente no eran de ese alguien. Pero también este criterio es el que hizo que algunos libros, como los que mencionamos, o sea, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y algunos de esos otros, se demoraran en entrar dentro del canon, porque pues algunas iglesias de aquel entonces tenían sus recelos y tenían sus argumentos para dudar de su canonicidad. Pero finalmente se llega a un criterio que logran conciliar. Luego el contenido, si el libro reflejaba la consistencia de la doctrina con lo que se consideraba una enseñanza recta, correcta, o sea, literalmente, si el contenido era consecuente con una enseñanza ortodoxa, ¿no? Y entonces, si no era así, entonces no se tomaba en cuenta. Entonces, tenemos todos esos evangelios que conocemos, como el evangelio de María, el evangelio de Felipe, el evangelio de Pedro, por mencionar algunos, en donde o no eran escritos realmente por ellos, eran pseudográficos, o dos, fueran o no fueran escritos por ellos, su contenido no era un contenido de una doctrina ortodoxa. Y entonces por eso se dejaban por fuera. Y finalmente, la inspiración. Si el libro reflejaba la cualidad de inspiración, si era perceptible, si a criterio de ellos, pues el libro transmitía ese valor divino de haber sido inspirado, ¿verdad? Entonces, es así como, por ejemplo, los apócrifos, entonces, dejaron de ser, o sea, no se consideraron, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto podemos ver que es en el año 393, como se mencionó, primero en el 393, en el sínodo de Hipona, se confecciona el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, y se determina que esos 27 libros son los que se deben de considerar. Y luego, el que había mencionado primero, en el 397, en el Concilio de Cartago, es cuando se decreta que solamente los 27 libros del Nuevo Testamento, y que son enumerados, o sea, son mencionados por nombre, son los que deben ser considerados como libros inspirados, como libros canónicos. Y entonces tenemos allí el criterio que ellos emplearon. Entonces, o sea, el más importante, bueno, la verdad que todos son importantes, pero el más importante es cuando ellos determinan que el libro tiene que tener evidencias de inspiración, que aquí regresamos a 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Que es ese soplo divino, y ese soplo divino tenía que estar
presente en estos libros. Entonces, es así como desde el 397 nosotros tenemos